Y ya está Santiago Gómez con nosotros con ¿Y ahora qué? ¿Cómo está Santiago? Hola Maritere, ¿cómo estás? Buen lunes para ti. Un saludo para todos los que nos ven a esta hora en el noticiero. Tengo información sobre los reportajes de ayer de Punto Final que volvieron a poner el foco en las congresistas y los congresistas acusados de recortar el salario. Vamos a repasar el caso de la congresista Rocío Torres, porque la semana pasada lo cerramos. El caso, diríamos que en ética un poco más y se caía este caso, porque el sobrino de la congresista, acusado de recortar el salario, de ser el cobrador, dijo que él había actuado por su cuenta. Hasta le pidió disculpas a la congresista y la llamó honorable congresista. Pero lo que ayer nos contó el reportaje de Christopher Acosta, y ya lo estamos viendo en pantalla en Punto Final, fue más bien un testimonio de una nueva trabajadora que hacía foco en el pedido que salía desde el despacho de Rocío Torres para poder cobrar. Hablamos de casi el 50% de los pagos que reciben los trabajadores en julio y en diciembre. Vamos a escuchar este primer testimonio de la trabajadora Natalie Rubio, porque, Maritere, queda claro que este es un esquema de mucha práctica en el Congreso. Y otro punto que también es importante, no solamente fue el testimonio del sobrino que dice, no, fue mi culpa, yo me metí a hacer eso, disculpa tía, yo tuve la culpa. No, no solamente eso, sino que los trabajadores, ¿no?, tuvieron que firmar un papel, es decir, el Comité de Ética recibe una declaración firmada donde cada uno de los trabajadores dice que era mentira, que era un préstamo, que no se trató de un cobro de estos mochasueldos, ¿no? Tal cual. Y bueno, eso quedaría también para que se investigue en Fiscalía, porque en la práctica los trabajadores dicen, nos han obligado a firmar una declaración jurada, un documento con valor notarial, con valor legal, pero básicamente nos han obligado. Vamos a escuchar el caso de la trabajadora Natalie Rubio, que confirma que desde el despacho de la congresista Torres se hacían cobros de salarios. A mí particularmente no lo hacía mensualmente, no lo hacía a la fecha de nuestro bono que nos dan, que es en julio y en diciembre. Pero eran montos considerables los que tenías que transferir al sobrino. La mitad prácticamente. La mitad del bono. Nada más. ¿Y eso sucedía con los otros trabajadores también de su despacho? Sí, porque lo conversábamos. Lo conversábamos entre nosotros. Bueno, está clarísimo, Santiago. Y otra cosa, ¿por qué la Comisión de Ética se queda contenta con esa declaración cuando estaban todos en el Congreso? ¿Por qué la Comisión de Ética no exigió que estos empleados fueran y dieran su versión personalmente? Tenían prohibición los empleados del despacho de la congresista Rocío Torres de acercarse a dar un testimonio a la Comisión de Ética. Les habían prohibido. Se ve que desde los despachos de los congresistas hacen todo lo posible, hasta en el ámbito legal, haciendo firmar declaraciones juradas para que no lleguen estos testimonios a los espacios donde los están investigando. Claro. En la Comisión de Ética no ha habido muchos testimonios inculpatorios. Más bien lo que hemos visto han sido testimonios para librar de culpa a los congresistas. Bien. La congresista puede prohibirle a sus empleados que vayan a la Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética para eso está, ¿no es cierto? No para que la agarren de sonsa. La Comisión de Ética debió decir, no señores, que vengan los empleados, nosotros queremos conversar con los empleados personalmente, para eso estamos además en el mismo recinto. Ni siquiera que están en provincia, que tengan que tomar un avión. Sí. Y ellos se quedaron contentos con esta declaración firmada. Sí, no han mostrado, digamos, mucha voluntad de sancionar a sus propios miembros en el Congreso, en la Comisión de Ética. Pero vamos a ver un segundo momento en el que se muestra en el reportaje de Punto Final chats, es decir, intercambios de texto a través de WhatsApp, donde el sobrino pide activamente o se interesa por los salarios, precisamente en fechas en las que estos se pagaban. Además, en una conversación el sobrino habla y dice que actúa por orden de la número 1. Mira incluso cómo aparece. Y la número 1 urge. Exacto. ¿no? Como que está desesperada porque no es la plata, digamos. Esto, por supuesto, que inculpa de alguna manera o puede ser un indicio para que la Fiscalía investigue si efectivamente la congresista ordenó este recorte de salarios. Pero vamos a escuchar este otro fragmento del reportaje de Punto Final. Nati, buenas tardes. Mañana pagarán sueldo. ¿Qué te dicen? El 19. Sueldo depende del cronograma del Banco de la Nación, pero si cae el lunes, lo hacen viernes. Nati, que averigüe Romer. A Gato le dieron gratis. Ok, Juancito, voy a averiguar. Porfa.
La jefa urge. Pero a él siempre le han estado abonando en su BBVA. Qué raro. Ya mañana que solucione, porque la número 1 está preocupada por ello, por favor. ¿Ya? Dime tú. Ahí estaba, la número 1 está bien preocupada, la jefa urge. Esas son declaraciones que a vistas de un fiscal o de un juez claramente señalan a la congresista, y lo que presentó la congresista en la Comisión de Ética fue otra historia, fue una historia en la que el sobrino estaba armando su partido político y le pedía dineros a los trabajadores como préstamos. Pero además, esa historia no se sostiene, Maritel. Además, el sobrino tenía casi que algunos días que iba a trabajar, entre comillas. O sea, ingresaba como Pedro en su casa. Y utilizaba las instalaciones de la oficina de la congresista. Entonces, ¿qué hacía él si no tenía ninguna vinculación con la congresista ahí en su despacho? Claro, por eso importa, digamos, lo que ayer vimos en Punto Final, en la medida que te suma un testimonio de una trabajadora que hasta el momento no había querido declarar. Es difícil para los trabajadores afectados declarar porque pueden perder su trabajo, pueden recibir alguna venganza del político en el poder. Lo difícil aquí es investigar, y ya vemos que en la Comisión de Ética no hay mucha voluntad para sancionar. Veremos si en la Fiscalía estos elementos que van saliendo en prensa terminan jugando un papel importante. Lo más triste es para todos esos empleados que se les está mochando sus sueldos, se está abusando de ellos, es que dentro del Congreso no encuentran respuesta ni ayuda. Está clarísimo. Ellos tienen que salir, llamar a la prensa, como en este caso nos han llamado a nosotros, han llamado a Latina, y han declarado, o ya que la Fiscalía entre a tallar. ¿Por qué la Comisión de Ética no está funcionando? Exacto, recursos humanos, decían otros trabajadores a los que se les recortó el salario. No se habían enterado de mi caso, no me pidieron mi testimonio. O sea, hacen de la vista gorda incluso personal del Congreso. Es claro, digamos, el ánimo de protección que hay en la institución para que estos casos no lleguen a una sanción efectiva. La Comisión de Ética, te digo, es un espacio donde se puede sancionar hasta con 120 días de suspensión, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Magali Ruiz, es una votación que no le interesó a nadie. 4 votos a favor, 4 en contra, quedó empatada esa votación. En el caso de la congresista Heidi Juárez, no se la sanciona por recorte de salarios, se encuentra otro argumento para sancionarla y solo le dan un recorte de remuneración por 30 días. Este recorte sí más bien legal. La congresista acusada de mochar sueldos termina siendo sancionada con 30 días sin goce de haber. Pero imagínate tú, si hay tanta complacencia, ¿no?, frente a estos casos, es porque uno piensa, bueno, la ética de cada uno de los congresistas que está en la Comisión de Ética y que además están en el Congreso, o es muy baja o todos tienen rabo de paja para proteger.